Mis estimados hermanos, muy buenos días. Gracias a Dios que nos volvemos a ver en este hermoso día, domingo, día del Señor, y en que Él nos permite reunirnos para celebrar su santo nombre. Niño, presta atención a este culto, participa de manera activa. Joven, deja tu celular, deja a un lado todo lo que tengas pendiente y concéntrate para adorar al Señor. Papá, mamá, abuelita, tía, todos los que están reunidos, que Dios les bendiga y bienvenidos a este culto que hoy celebramos para nuestro Señor Jesucristo. Hoy, el día 31 de mayo de 2020, la palabra del Señor nos sigue trayendo un mensaje de amor y de esperanza. El tema de esta mañana se llama Sirviendo a Dios con ánimo y de todo corazón. El pasaje bíblico ya lo han leído ustedes ahí en sus casas, en sus hogares. Se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 17, versículo del 1 al 19. En este pasaje estamos comenzando a estudiar, o está iniciando prácticamente, la vida de un nuevo rey llamado Josafat, hijo del rey Asa. Ustedes recordarán que el rey Asa durante su reinado hizo varias reformas que ayudaron al pueblo que ayudaron y dirigieron al pueblo a buscar a Dios, y que de alguna manera pues su hijo Josafat siguió el ejemplo de su padre. Y el día de hoy, al ver este pasaje bíblico, al estudiar este pasaje bíblico, encontramos un aspecto muy importante en la vida de Josafat, este nuevo rey que está comenzando a gobernar y que está comenzando de una manera muy positiva sirviendo al Señor. Una de las cosas que podemos encontrar en este pasaje bíblico es cómo Dios nos da a nosotros la oportunidad de servirle, pero el cómo hacerlo depende de nosotros. Dios nos da esta oportunidad, pero si yo lo hago de mala gana o de buena gana, eso depende de nosotros. El servirle puede ser con ánimo y gozo, o puede ser tal vez con una amargura de corazón. Josafat en este capítulo lo entendió de esa manera, y él comenzó a dirigir el destino de la nación de Israel dispuestos a obedecer, sirviendo a Dios con ánimo y de todo corazón. ¿De qué manera podemos ver que él hizo esto? Vemos un punto muy importante en este capítulo que hemos leído, porque en el versículo 6, al igual que recordarán el mensaje anterior en la mañana de la semana pasada, encontramos igual a Asa, dice la palabra, que se animó en su corazón. Aquí Josafat en el capítulo 6 dice, y se animó su corazón en los caminos de Jehová. Entonces encontramos como referencia a este punto de cómo Asa sirvió al Señor. Encontramos como el primer punto que él se animó a seguir y a servir a Dios. En el corazón de Josafat estaba el deseo de servir a Dios. Dios lo había colocado como rey, lo había puesto en ese lugar tan importante, y le estaba dando la oportunidad de desarrollar esa función de rey, o esa función de siervo, si podemos llamarle así, y lo debía hacer de la manera como Dios quería. El ser el rey no implicaba de que él era el único al cual se le debía servir, sino que él tenía que recordar que sobre él estaba Dios como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es por eso que en el corazón de Josafat, al iniciar este pasaje bíblico y al empezar su reinado, según encontramos aquí, él comenzó a hacer varias reformas o varios cambios en su reino que llevaba al pueblo a servir al Señor. Y en su corazón estaba ese deseo de seguir y servir a Dios. Dice en el versículo que hemos leído que él se animó, dice, a buscar en los caminos del Señor. Él pudo recordar
cómo David se había conducido durante su reinado. También él podía recordar cómo Salomón, cuando inició su reinado como rey, él estaba dispuesto a seguir al Señor. Y también Josafat pudo recordar a su padre, un gran reformador, un hombre que amaba a Dios, que aunque en sus últimos días de vida hubo algunos cambios o desajustes que lo alejaron del Señor, pero Josafat pudo recordar cómo su papá amaba al Señor y quería servirlo. Entonces él se animó a seguir de la misma manera. Y esto es importante para todos nosotros, porque lo podemos aplicar a nuestras propias vidas. Quizás tú puedas decir en este momento, bueno, yo no soy rey, yo no tengo a alguien a quien tenga que gobernar. Pero cuando nos ponemos en nuestra situación, cuando nos ponemos en el contexto en que nosotros vivimos, también tenemos que darnos cuenta de que fungimos como padres, fungimos como mamá, como papá, como tío, como abuela, como hijos, y cada uno de nosotros tiene una responsabilidad allí en el lugar donde te encuentras, ya sea en tu hogar, o tal vez en tu trabajo, tal vez en la escuela, tal vez como maestro, tal vez como alumno, tal vez como obrero, tal vez como supervisor. En cualquier área donde tú te encuentres, Dios te ha puesto en ese lugar para que tú desarrolles una función. Pero cuando nos referimos al punto de la vida cristiana, Dios te ha llamado a ti para que seas su siervo, para que le sirvas. Tenemos que darnos cuenta de algo muy importante. Hoy en día, la mayoría de las personas o muchas personas o el mismo ambiente nos conducen a que debemos ser servidos antes de servir. Cuando el Señor Jesucristo nos enseñó que nosotros hemos sido llamados para ser siervos. Entonces, tenemos que quitar de nuestra mente esa idea mala, esa idea incorrecta de que todo lo merecemos y que todo mundo debe servirnos. Debemos aprender a tener un corazón de siervo, debemos aprender a tener un corazón de servicio, un corazón entregado completamente al Señor. Eso es lo que quiere el Señor de ti, que aprendas a servir, que aprendas a dar a aquello que tú tienes a otras personas. Esto es lo que vemos en el caso de Josafat. Él, siendo rey, tenía ese corazón para servir al Señor y sobre todo para seguirle. Una de las cosas que él hizo en este punto que leemos aquí en el capítulo 17 es que Josafat pudo, en las reformas que estaba haciendo, él eliminó aquellos ídolos que perjudicaban al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, y que de alguna manera lo alejaban de Dios. Al eliminar estos ídolos que en el pueblo tenía, quitó de esa manera, si podemos pensar tal vez como rival, quitó esos rivales a Dios. Aunque tenemos que darnos cuenta que un ídolo no es ningún rival de Dios, porque Dios es el único soberano y que tiene poder sobre los propios ídolos. Sin embargo, al eliminar la idolatría en el pueblo de Israel, condujo al pueblo a buscar al único Dios, que es el Señor al que nosotros servimos. Entonces, él estaba animado a hacer esto. Él, como rey, estaba animado a seguir y a servir al Señor. Lo segundo que también encontramos en el punto de Josafat sobre su vida, que Josafat se animó a hacer una reforma educativa religiosa. Y esto es algo que debemos considerar que no fue una tarea muy fácil para él. Nosotros aquí en México hemos estado sufriendo por muchos años con respecto a la educación que tenemos aquí. Cada sexenio, cada presidente que viene,
piensa que el sistema educativo que se está implementando en el país no es el correcto, entonces lo quita y mete su propio proyecto educativo. Y lamentablemente eso ha hecho o ha llevado que el país no tenga un proyecto educativo propio, nacional, en la cual pueda cubrir todas las necesidades que tenemos en nuestro país. Lamentablemente esa es la triste realidad. ¿Y eso qué ha llevado? Ha llevado poco a poco a un decaimiento en la calidad educativa que tenemos en los jóvenes, en los niños y en todo ámbito educativo. Esto es referente a la educación, eso es referente al punto de la educación que están llevando nuestros niños en las escuelas, en las universidades. Pero cuando hablamos del aspecto religioso, es posible que también quizás como líderes religiosos, como pastores, como maestros en la escuela dominical, como líderes de nuestras congregaciones, como obreros misioneros, tal vez hemos fallado también en no dar una educación cristiana adecuada a nuestra iglesia. Es posible que hemos fallado en ese sentido. Entonces, el estudiar este aspecto de la reforma educativa que Josafat implementó en el pueblo de Judá, nos lleva a pensar en lo que nosotros también tendríamos que hacer. Josafat se dio cuenta de que había una necesidad educativa con respecto a la educación cristiana en el pueblo de Judá. Entonces, él no solamente se preocupó para que el pueblo dejara los ídolos y comenzara a seguir a Dios, comenzara a buscar a Dios, sino que se preocupó en educar al pueblo, a su reino, a la gente que estaba gobernando. Él se preocupó de que estas personas buscaran a Dios, sirvieran a Dios, no solamente con el corazón, no solamente con la fe, sino también con el entendimiento. Es por eso que Josafat organiza esta reforma educativa religiosa y de alguna manera va estructurando el cómo se debe realizar y cómo es que deben el pueblo aprender acerca de Dios. Inició esta campaña de enseñanza. ¿Qué es lo que él hizo? Si vemos en el versículo 7, encontramos que él envió a educadores profesionales como los levitas y sacerdotes a las diferentes ciudades que componían prácticamente todo su reino. Personas preparadas. Los levitas eran personas educadas, eran personas que habían estudiado y que conocían la ley del Señor, conocían la palabra del Señor. Hay que recordar que en esta época, estamos hablando de antes de Cristo, no existía aún el Nuevo Testamento, pero estaba el Antiguo Testamento. Desde el libro de Génesis hasta el último libro, que sería Malaquías, allí estaba. Entonces, era su libro educativo del pueblo. Y con ello, o sea, con el Antiguo Testamento, Josafat se dedicó a enseñar, a educar al pueblo con ese conocimiento para que ellos pudieran aprender acerca de Dios, pudieran aprender cómo servir al Señor. La educación cristiana es importante. Es por eso que ahora que vemos esta gran necesidad y de verdad pues nos duele el pensar que no tenemos esta oportunidad de reunirnos para estar estudiando la Biblia allá en la iglesia. Extrañamos las mesas de estudio, extrañamos los grupos de estudios como los de los varones, el de los jóvenes, los de los niños, de las mujeres, porque era esas las oportunidades que teníamos para estudiar la palabra de Dios. Pero no todo está perdido. Tú allá en tu hogar tienes la oportunidad de enseñar la palabra de Dios a tu familia. Tú como varón, tú como papá, tienes no solamente el privilegio, sino que también tienes la obligación como sacerdote de enseñar el camino de Dios a tus hijos.
Comienza a hacerlo, anímate de todo corazón. Pero para que hagas eso, es necesario que tú también conozcas de la palabra de Dios. Tal vez en tu hogar no está papá, pero está mamá, está abuelita. Y tal vez podrías tú en ese momento decir, bueno, pero es que yo no soy el pastor, yo no soy un anciano, yo no soy un seminarista, no tengo conocimiento de teología. Bueno, encontramos que Josafat sabía que había tanta necesidad educativa y que todos los sacerdotes y levitas que habían en el país no eran suficientes para enseñar a todo el pueblo. Entonces él hizo algo que también en el Nuevo Testamento, en el tiempo de los apóstoles, de igual manera funcionó, que utilizó a los laicos para la enseñanza. No solamente eran los sacerdotes y levitas que debían enseñar la palabra de Dios, sino que también envió, dice las Escrituras, y vean en el versículo 7, dice que envió en el tercer año de su reinado, envió a sus príncipes, Benjaín, Abdías, Zacarías, Natanael y otras personas. Eran príncipes del reino de Judá. No eran sacerdotes, no eran levitas, eran príncipes. Nosotros en la iglesia a estas personas les podemos poner el nombre laicos. Eran laicos que se dedicaban a enseñar la palabra de Dios. ¿A qué me refiero con laicos? Personas, padres de familia, jóvenes, hombres y mujeres que se dedican a otra cosa, que tienen otra profesión, que no son sacerdotes, que no son levitas, pero que son creyentes en Cristo y que se han preparado o que les gusta estudiar la palabra de Dios y que también se dedican a enseñar. Entonces, no tienes que ser un profesional para enseñar la palabra de Dios. Con que seas creyente, puedes hacerlo. Pero para ello se necesita que tú también te pongas a estudiar la palabra de Dios. Puedes ser un joven. Tú como joven tienes mucho que dar para la iglesia, especialmente para tu familia. Y sobre todo dirigido en ese ámbito educativo. Que comiences a enseñar lo que tú has aprendido durante todos estos años. Josafat se animó a hacer eso, hizo esta reforma educativa según encontramos en este pasaje bíblico. Todos estaban involucrados en la educación, todos estaban preocupados para que la gente, para que la nación entera conociera, aprendiera cómo servir a Dios, cómo seguir ese camino que Dios había trazado y cómo debíamos servir al Señor así como Él lo había dicho. ¿Y qué sucedió? Vemos el escritor sagrado pone en un versículo un aspecto importante que fue de alguna manera resultado de la educación cristiana en los hogares, en las plazas públicas y en todo el reino. Es una observación curiosa. Vean ustedes o pueden leer ustedes en el versículo 10 de este capítulo 17. Vean lo que dice la palabra de Dios. Dice, y cayó el pavor de Jehová sobre los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Es un dato curioso. El escritor sagrado tuvo mucho cuidado al poner este pasaje bíblico, este versículo bíblico, porque de alguna manera tiene que ver con la educación o la reforma educativa que había en el pueblo de Judá. El impacto de la enseñanza de la palabra de Dios, el que el pueblo conociera la palabra de Dios, el que la gente se preocupara por aprender los mandamientos de Dios y que el mismo rey impulsara la educación religiosa o la educación cristiana, si podemos llamarle así, en los hogares, con los padres, con los hijos, con toda la familia, hizo o causó un impacto general.
De tal manera que las naciones vecinas, aquellas naciones que eran los propios enemigos del pueblo de Judá, se dieron cuenta que el pueblo de Judá era un pueblo completamente diferente. Es interesante, es increíble darnos cuenta que la palabra de Dios nos da poder. La palabra de Dios nos ayuda. La palabra de Dios hace que la gente se asombre al vernos. Dios con su palabra puede hacer que nosotros tengamos ese brillo que haga que la gente tenga temor de Dios. Pero eso solamente cuando hay comunión con Dios. Y el hecho de que los pueblos que estaban alrededor de Judá se dieran cuenta de esto, no fue porque el pueblo de Judá sea un pueblo diferente, sino porque el pueblo de Judá tenía a Dios como el centro de sus vidas y la palabra de Dios como la guía de todo lo que tenían que hacer. El conocimiento de la palabra de Dios trajo esta bendición. Lo tercero y último que podemos encontrar con respecto a Josafat y sus reformas y lo que él hizo, sirviendo al Señor con ánimo y de todo corazón, lo vemos en el versículo 12. En el versículo 12 encontramos un último aspecto de lo que Josafat hizo. Guió al pueblo para servir a Dios y el mismo pueblo comenzó a servir a Dios de todo corazón. Josafat, él sirvió al pueblo con ánimo, de todo corazón, con ese deseo. Dios lo había elegido como rey, no solamente para servir a Dios, sino también para servir al pueblo. Y él fungió como rey con un corazón animado, con un gozo, con una alegría. No estaba quejándose de que, pues soy rey, ni modo, tengo que hacerlo. En su corazón había ese deseo de servir. Tenía ese corazón de servicio. Y esto es un ejemplo de lo que también nuestro Señor Jesucristo nos mostró. Porque podemos recordar que nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba aquí en la tierra, ese mismo día, cuando tuvo la reunión allá en la casa de Juan Marcos y realizaron la última cena, dice las Escrituras que el Señor Jesucristo, después de haber cenado, tomó un botecito con agua y con un pedazo de tela comenzó a lavar los pies de los discípulos. Los discípulos se espantaron porque dijeron, bueno, tú eres el Señor, tú eres el Rey. Nosotros somos los que tenemos que servirte a ti. Pero el Señor Jesús dijo, no, es necesario que yo haga esto. Es necesario que yo muestre el servicio para que ustedes aprendan a hacer lo mismo. Porque yo no vine para ser servido, sino vine para servir. Josafat entendió esto. Él, aunque no conoció a Jesús, pero había visto ejemplos de otros personajes bíblicos, entonces él tenía en su corazón ese deseo de servir a su pueblo. Por eso encontramos en los siguientes versículos, dice las Escrituras que él atendió con eficacia los asuntos de Estado, distribuyó al ejército de forma estratégica, edificó ciudades donde pudieran de alguna manera tener bodegas y también pudieran tener guarniciones para proteger al pueblo. Almacenó provisiones para el pueblo en todas las ciudades y de igual forma se rodeó de militares eficaces para servir y para cuidar al pueblo. Josafat era un rey que estaba comenzando bien su servicio como rey, su función, su oficio de rey. Estaba iniciando bien, tenía ese corazón de servicio. Y el servir a Dios para él era algo agradable, lo hacía con ánimo y con todo corazón. ¿Cuál fue el resultado de todo esto?
lo encontramos en los siguientes versículos. Dice la palabra de Dios en el versículo 3, y Jehová estuvo con Josafat. En el versículo 5 dice, y Jehová confirmó el reino en sus manos. El mismo versículo 5 nos dice que con esa actitud de servicio que él tenía, el servir a Dios con ánimo y de todo corazón, hace que las personas, las ciudades, incluso sus propios enemigos, vieran en él algo diferente. Y dice las Escrituras que le traían de los mismos filisteos, traían presentes para Josafat. Los mismos árabes traían sus ganados como regalo. Y los pueblos que estaban alrededor tenían temor, lo cual le permitió a Josafat vivir en paz. Esto fue producto de tener ese corazón de servicio. Fue producto de animarse a servir a Dios con todo su corazón y con todo su amor. Hermanos, la razón de la prosperidad material de Josafat y de muchas otras personas es solamente el reflejo del bienestar espiritual que esta persona pudiera tener. Es el reflejo, es el resultado de ese deseo de querer agradar a Dios, de querer servirle con ánimo y de todo corazón, obedeciendo sus leyes. Josafat así lo hizo y Dios lo bendijo y le permitió vivir en paz, gozando el favor de Dios y sobre todo gozando de todas las bendiciones que el Señor quería darle. ¿Cómo quieres hacerlo tú? Dios te ha llamado para servirle. Dios te ha llamado para ser su siervo. ¿Cómo quieres hacerlo? ¿Quieres hacerlo de una manera desagradable, sin ánimo? ¿O quieres hacerlo con ese ánimo, sirviendo a Dios con ánimo y de todo corazón? Sé siervo, siervo del Señor, pero un siervo que ama a su Dios y que le sirve con gozo y alegría. Dios te bendiga, amado hermano. Dios te bendiga, Iglesia del Señor.